¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, el área metropolitana, Barranqueras, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Fontana. Además también estamos en la ciudad de Villa Ángela y para todo el país a través del servicio de Flow. Además, el material que preparamos semanalmente también están en las redes sociales y en el portal de noticias y en el canal de YouTube, a los que puede acceder siempre con la denominación de Sin Retórica. Y estamos en una semana en la que se producirá algo tan esperado, tan vivido angustiosamente y con mucha alegría por los diferentes sectores políticos del país, en el que se renovarán las autoridades de la Argentina para los próximos 4 años. Mucho se ha hablado, mucho se ha discutido, seguramente se lo seguirá haciendo, y aquí en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, más específicamente para generalizar, en las últimas horas se eligieron las autoridades del Poder Legislativo, uno de los 3 poderes del Estado, y como sucediera ya en ocasiones anteriores, se produjeron rispideces y ahí aparecieron nuevamente las rencillas internas, aquellas que normalmente en tiempos de triunfo se minimizan, pero cuando llegan las vacas flacas aparecen de golpe, como que estuvieron ahí abajo soterradas, pero el mal momento electoral hace bullir las pasiones, hace aflorar las verdaderas intenciones que tienen muchos de los que actúan en política partidaria, y de esa manera se constituye un escenario que, no por conocido, deja de molestar a gran parte de la sociedad. Pero estaremos comentando eso en el transcurso de nuestro programa. Le proponemos ahora tener la opinión, después que se produjeron las designaciones de las autoridades de la legislatura chaqueña, de quién presidirá la misma. Y estamos hablando de Carmen Delgado Brito, de la Unión Cívica Radical. Se expresaba de esta manera. Legaron en mí la presidencia. Yo siempre digo que los 32 legisladores son jefes, siempre digo así, que nos dan a 3 para administrar el poder por una cuestión de ordenamiento, pero creo que viene una etapa en donde la madurez política va a ser interpelada por la sociedad. Este recinto en donde está representada la sociedad va a discutir y va a debatir la demanda que tienen hoy nuestros ciudadanos chaqueños. Creo que vamos a trabajar fuertemente en algunas herramientas que tienen que ver con eso y con, obviamente, que necesite nuestro gobierno. Y tenemos también la opinión de la vicepresidenta primera de la legislatura y el vicepresidente segundo de la misma. En este caso estamos hablando de la legisladora Andrea Charole del CER y de Darío Vasilev Ivanov del Frente Integrador. Un gran desafío, pero con mucha responsabilidad vamos a llevar la vicepresidencia primera. Seguramente vamos a estar trabajando, vamos a llevar a la legislatura al interior. Yo provengo del interior, así que seguramente vamos a estar trabajando desde el interior como veníamos haciendo, pero con esta responsabilidad que hoy nos toca y también buscar los consensos necesarios. Sabemos de que estamos atravesando una situación difícil, también en lo plano político, pero también siempre buscando el consenso de todos. Así que bueno, con mucha responsabilidad vamos a llevar esta vicepresidencia primera. Recordemos que la integración a partir de la asunción de los nuevos legisladores de la legislatura del Chaco precisamente quedó con 15 legisladoras de Juntos por el Cambio, es decir, el oficialismo. 14 diputados por el Frente Chaqueño, diputados y diputadas. 2 por el CER, que es la línea política, el partido político fundado por Gustavo Martínez, también hasta
en esta semana intendente de la ciudad capital y uno del Frente Integrador. Y esa nueva composición determinó que se eligieran las autoridades de acuerdo con la normativa en vigencia, y ahí es donde surgieron los problemas dentro del Frente Chaqueño, es decir, del Partido Justicialista y sus aliados, pues quedaron sin representación dentro de las autoridades legislativas. Y eso motivó el enojo del bloque en su conjunto, más específicamente del Partido Justicialista y dos de sus fuerzas integrantes. Estamos hablando del Partido del Trabajo y el Pueblo, que es una continuidad del Partido Comunista Revolucionario y también del Frente Grande. ¿Y por qué surgió todo esto? Porque dicen que con el resultado de las últimas elecciones generales en la provincia representan al 42% del electorado y que por un acuerdo al que califican de no muy buenas maneras, quedó sin representantes la expresión de ese gran por ciento de la población, el 42%. Y enseguida estaremos hablando del comunicado que también el Frente hasta hoy oficialista o bloque oficialista dio a conocer en muy duros términos. Y aquí, como dijimos, aparecieron las voces disonantes dentro del Frente Chaqueño, dentro del Frente del Partido Oficialista, porque tildaron directamente de traidores a quienes dieron su voto para elegir a las autoridades de la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda. Y están hablando básicamente de Andrea Charole y de Darío Vasilev Ivanov del Frente Integrador, porque ambos provienen de una matriz peronista, pero como todos sabemos, armaron sus fuerzas electorales por fuera del frente, pero sin renegar básicamente de sus orígenes peronistas. Y dicen quienes nos califican como traidores que eso nunca había sucedido en la historia de la legislatura chaqueña. No es tanto así, porque hay antecedentes y seguramente mucha gente lo sabrá, otra tal vez no, pero por mencionar solamente dos, vamos a remontarnos al año 1998. En aquel momento gobernaba la provincia el doctor Ángel Rosas, quien había obtenido la victoria en 1995. En ese entonces, la legislatura de la provincia del Chaco tenía que designar a quien deseaba ocupe una banca en el Senado de la Nación, en la Cámara Alta, y que para ser incluido en la misma necesitaba el aval de la Cámara de Senadores a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en aquel momento estaba presidido por Jorge Yoma, del Partido Justicialista de La Rioja. Así se elegía primero, o se nominaba primero, se integraba después a la Cámara de Senadores. Pero ¿qué pasó? El peronismo chaqueño, por una interpretación que hacía de la Constitución que tuvo modificaciones en 1994, entendía que la Cámara de Diputados de la provincia no tenía competencia para hacer esa designación y que, por lo tanto, era inválida la misma. En definitiva, Carlos Pavicic, que de él se trata, quien fue elegido por la legislatura de la provincia, o nominado por lo menos, con el oficialismo de la Unión Cívica Radical, es decir, que tenía la representación popular, la representación del voto de la gente o de quienes lo votaron para ejercer esa decisión, en definitiva chocó en la Cámara de Senadores, que designó a Hugo Sager como senador de la provincia del Chaco en el Parlamento Nacional. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque
en esos acuerdos, en esas interpretaciones, en esas posturas que cada partido político o frente político tiene, no muchas veces se puede interpretar que representa cabalmente la que originariamente fuera la decisión del pueblo a través del voto. Y otro antecedente que también podría decirse que en su momento motivó un gran barullo y gran lío dentro de la Unión Cívica Radical fue cuando el actual diputado Juan José Bergia fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Eso pasó en el 2009. Recordemos que en aquel momento quien se postuló como candidato a diputado y obtuvo una banca en la misma con la intención de presidir la legislatura del Chaco fue Domingo Pepo, el ex gobernador de la provincia. Denunció Pepo en ese momento que por diferentes circunstancias la alianza no permitió que asuma la titularidad de ese poder del Estado y renunció a la banca y fue reemplazado por Egidio García, el representante de los pueblos originarios quien falleciera el año pasado. En ese marco es que Juan José Bergia, entonces legislador de la Unión Cívica Radical, realizó un acuerdo con Jorge Milton Capitanich por el que durante 2 años, hasta el 2011, le permitió ser presidente de la Cámara de Diputados. Obviamente, el gran lío dentro de la UCR lo expulsaron a Juan José Bergia, quien desde ese momento organizó, armó el NEPAR, el nuevo espacio de participación, se incluyó dentro del apoyo provincial al hoy Frente Chaqueño, pero mantuvo su independencia para presentar candidatos en los municipios. Tanto es así que hoy ya tiene 3 en diferentes intendencias de la provincia. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque los acuerdos políticos a los que se lleguen obviamente pueden concretarse porque son legales, porque son legítimos. Después se podrá opinar que no corresponde, que traicionan a su partido, que sacan el pie del plato o los pies del plato, que no era eso lo que en definitiva habían propuesto a la sociedad para ser elegidos. Pero en este tipo de acciones, acuerdos, dimes y diretes, idas y vueltas, ninguna de las fuerzas políticas de la provincia del Chaco, por lo menos aquellas que tienen una fuerte representación per se, por sí mismos, que tienen volumen electoral, pueden hacerse los desentendidos y decir, en mi archivo no hay nada que pueda incriminar. Y eso que mencionamos solamente a 2 ejemplos, nada más que como figura para tratar de entender qué es lo que sucedió ahora en la legislatura. Y también esta certidumbre o esta realidad que el 42% del electorado que votó al Frente Chaqueño se queda sin representación en las autoridades de la Cámara, está hablando muy pero muy a las claras de la incapacidad que tuvo el bloque en su conjunto o quienes de alguna manera puedan liderar el mismo de alcanzar acuerdos, de alcanzar algún tipo de compatibilidad con sus adversarios políticos circunstanciales como para conseguir aquellos puestos que desearían haber tenido. Ahora, esto también forma parte, creemos, de la gran reestructuración que deberá darse no solamente del Partido Justicialista de la provincia del Chaco, sino también en la conformación de la integración del Frente, que como ya sabemos, en cada elección tiene diferentes nombres. Hoy es el Frente Chaqueño, porque, por ejemplo, se aduce desde el sector justicialista, hoy, y se lo hizo a través de un comunicado, que ese 42% quedó afuera contra una representación mínima obtenida también en las últimas elecciones por el SER, que le permitió, no obstante ello, tener la vicepresidencia primera de la Cámara. Y lo mismo pasa con el Frente Integrador, que como todos sabemos, tuvo
una disminución notable en la aceptación de la sociedad en las últimas 2 o 3 elecciones. Recordemos que responde a la creación de Juan Carlos Vasilev Ivanov y su hijo, Darío, es hoy el representante de esa fuerza política, minoritaria obviamente, pero que le posibilitó llegar a esos lugares de poder. De la misma manera, y tomando esa dimensión o desde ese punto de vista la argumentación, se podría decir que, por ejemplo, el arquitecto Schwartz, quien es el representante del Partido del Trabajo y del Pueblo dentro del Frente Chaqueño, lo mismo que la representante del Frente Grande, por sí mismos no tienen un volumen electoral como para poder ocupar, si es que se presentan en elecciones por fuera de la estructura del paraguas del Partido Justicialista o del Frente Chaqueño, alguna posibilidad de acceder a la banca. Pero ahí están, y lo consiguieron en buena ley, en forma legal y legítima. Mucho se puede opinar, mucho se puede decir, mucho se puede interpretar. Pero lo cierto también es, y lo reiteramos, es que estas idas y vueltas, hoy somos amigos, mañana no, hoy somos adversarios, mañana somos recontra enemigos, los que fueron totalmente enemigos, valga la redundancia, hoy se abrazan para la televisión, para las cámaras, es algo que la población o mucha parte de la población está mirando ya desde hace mucho tiempo de reojo, porque no toma, o creo que no tomaría, como una necesaria participación en una búsqueda de acuerdos, de consensos, sino en una eterna rosca política que hoy puede favorecer a unos y mañana a otros, pero que en definitiva deja afuera justamente a ese gran porciento de la población que lo apoyó y a través de las cuales llegaron a la legislatura chaqueña. Lo cierto es que en esta nueva asunción, Leandro Esdero tendrá una muy fuerte compañía por parte de sus diputados, de quienes ganaron a través de Juntos por el Cambio, pero también, obviamente, claro está, a través de la vicepresidencia primera y vicepresidencia segunda, a las que accedieron la representante del SER y del Frente Integrador a través de, obviamente, algún tipo de acuerdo. Y hablamos también que el bloque del Frente Chaqueño presentó o emitió un comunicado en el cual denunciaron a Juntos por el Cambio, a la Corriente de Expresión Renovada y al Frente Integrador, que convirtieron, dicen, a la legislatura provincial en la escribanía del gobierno de Leandro Esdero. Nos vemos avasallados en ese proceso por solamente pedir lo que corresponde en las autoridades de la Cámara, expresaron en el mismo. Mucho para hablar, mucho para discutir, mucho para reconstruir seguramente dentro del peronismo, que a priori está apareciendo como camino a una situación político-partidaria pre-Jorge Milton Capitanich, cuando aceptó la postulación para presentarse en su tercer intento a la gobernación de la provincia del Chaco y en aquel momento lo consiguió. En esa circunstancia, el Partido Justicialista de la provincia del Chaco no parecía tener rumbo, no parecía tener mariscal, no parecía tener un líder, y apareció Jorge Milton Capitanich. Recordemos también que la Unión Cívica Radical, después de Ángel Rosas, transitó un camino de disputas internas, de peleas, de internas permanentes, y lo mismo le sucedió al justicialismo y a la Unión Cívica Radical, que con sus situaciones muy específicas parieron a Acción Chaqueña y a José David Alberto Ruiz Palacios en la provincia de Chaco. Y en este programa, ya casi de los últimos de este 2024, de 2023, ya nos estamos anticipando tanto para el próximo año, 2023 es del que se recuerdan los 40 años de la llegada a la presidencia de la Nación del doctor Raúl Alfonsín, la Unión Cívica Radical, en lo que se denomina la vuelta a la democracia,
Lamentablemente, tenemos que decir que los índices de pobreza y de indigencia en la Argentina son de los peores que transcurrieron justamente en esos 40 años. Y las cifras las dio a conocer el INDEC, e informó que la pobreza en nuestro país fue del 40,1% en el primer semestre de este año. Representa una suba de 3,6 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año pasado. Y señaló que la indigencia ascendió al 9,3%, lo que marca un incremento de 0,5 puntos porcentuales con respecto al primer semestre del 2022. De esa manera, si se proyectan los números de la encuesta permanente de hogares a todo el país, la pobreza alcanzó a 18 millones y medio de personas. 18 millones y medio de personas. De ese universo, 4,3 millones son indigentes, es decir, no llegan a cubrir con sus ingresos una canasta básica alimentaria. Los últimos datos que se conocieron, los publicados, muestran que los niveles de pobreza continuaron en ascenso luego de la baja registrada desde el 2021 y tras el pico del 42% que se alcanzó en el segundo semestre de 2020 a raíz de las restricciones generadas por la pandemia de coronavirus. Además, el dato actual de pobreza resulta más alto que en los periodos previos a la pandemia, cuando se registró un pico del 35,2% en el segundo semestre del 2019, al finalizar la gestión de Mauricio Macri Cambiemos. Datos sin opinión. Esa es una de las maneras de ver la realidad. Alguno podrá decir, bueno, pero también hay aspectos positivos. Sí que los hay, pero estos también existen, son datos duros y se dan después de 40 años de democracia en la República Argentina. Y otro aspecto que también queremos mencionar antes de pasar al segundo bloque de nuestro programa es el de la educación y más específicamente de las denominadas pruebas PISA, que son o que es un programa para la evaluación internacional de alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No dieron muy buenos resultados para nuestro país. Se evalúan 3 instancias y se realizan cada 3 años. En las PISA de 2022, que son aquellas que se conocen los resultados ahora, los estudiantes argentinos obtuvieron 378 puntos en matemática, un punto menos que en la edición del 2018 y casi 100 puntos menos que lo que obtienen en promedio los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa cifra ubica a la Argentina en el puesto 66 de 81 países. En tanto, en lectura se obtuvo 401 puntos por alumno, un retroceso de 1 punto con respecto a la edición previa. En esta materia, lectura, Argentina se encuentra en el puesto 58 de 81 países. En ciencias, el puntaje de Argentina fue de 406, 2 puntos más que en la edición del 2018, ubicándose en el puesto 60 de 81 países. Los datos surgen del informe ¿Cómo le fue a Argentina en las pruebas PISA 2022 del Observatorio de Argentinos para la Educación? Allí se hace foco en los resultados de lectura, matemática y ciencias que evalúa una muestra de estudiantes de 15 años. Y en esta edición, recordemos, se hicieron en el 2022, se conocen ahora los resultados, participaron 81 países. Y las nuevas autoridades que asumirán en horas nada más, que regirán los destinos de la Argentina, tienen seguramente muchísimos aspectos por resolver, muy graves. Uno de ellos, obviamente, es el económico y que seguramente de efectivizarse la mayoría de las medidas ya anunciadas por el presidente electo Javier Milei profundirá tanto en los datos de pobreza e indigencia. Y decíamos, el económico
es donde más se apuntará. Pero también el de la educación, creemos, es un tema que debe tener por parte de las provincias, que es la que dependen, una visión más integral, una visión más realista, una visión en la que se concrete aquello del aspecto nivelador que debe tener el Estado con las zonas de la sociedad, o los segmentos, mejor dicho, de la sociedad más preocupantes en cuanto a su nivel socioeconómico. Porque si el Estado no garantiza, si el Estado no equipara y no nivela, esos chicos están condenados a continuar en la pobreza o a bajar en la indigencia, y si están en la indigencia, tener in eternum la posibilidad de permanencia ahí. El Estado que enseñe a los chicos a leer y a escribir, que aumenten la capacidad mínima de aquellos saberes que deben poseer al terminar cada etapa de los diferentes ciclos. Y esto, como contrapartida que se da en la escuela primaria, en la escuela secundaria, choca con el altísimo reconocimiento que, por ejemplo, tiene la Universidad de Buenos Aires a nivel internacional en cuanto a capacidad académica, y muchas de las universidades de nuestro país. Ahí seguramente, aquí en la provincia del Chaco, como en el resto del país, ojalá actúen de forma rápida y necesaria como para que el alumno salga sabiendo, más allá de los aspectos de contención y de dimensiones de enseñanza que para muchos están perimidos o no resultaron todos los certeros y efectivos que deben serlo. En fin, ya en estos días entonces tendremos las nuevas autoridades en las municipalidades, en la provincia, en la nación. Ojalá se iluminen y puedan hacer todo aquello que deben realizar, pero teniendo una mirada social, una mirada de provocar, y lo dijo el mismo presidente de la Nación, el menor daño posible a los segmentos socioeconómicos más vulnerables y más castigados de la República Argentina. Y toda la clase política también a hacerse no una autocrítica para la tribuna, sino en beneficio de una posibilidad de mejoramiento de estos aspectos que estuvimos mencionando. En la segunda parte de nuestro programa hoy tendremos una nota que nos concediera muy gentilmente la doctora Paola Benítez, quien es diputada provincial por el Frente Chaqueño. Fue ministra de Educación durante los 2 años, los 2 primeros de la pandemia, en una situación inédita y muy, pero muy complicada para cualquier gobernante. Y le pedimos especial atención porque habla no solamente de gestión, sino también de los ataques que tuvo que padecer como perteneciente a aquellas profesionales y aquellas ciudadanas que no estaban de acuerdo con el aborto en el proyecto y en la sanción del mismo en nuestro país, como ministra de Educación, pero también como militante de la vida, tal cual ella se autocalifica. Y para entender también, o tratar de hacerlo por lo menos, cómo en plena pandemia las roscas y los ataques internos del denominado fuego amigo continuó con muchísima, pero muchísima vitalidad. Eso será en el próximo bloque.